continuar con ayuda del Señor, estudiando su palabra. Es una bendición cada oportunidad que tenemos de escudriñarla. Sigamos entonces con el tercer capítulo de primera epístola de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 12. Quizás va a sonar que son pocos versículos, pero qué condensado está la palabra aquí, cuántas bellas lecciones podemos hallar en estos cortos versículos. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 8, dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Un versículo más, como hemos leído anteriormente, en Proverbios capítulo 9, versículo 6. Un versículo ya conocido por todos, pero que se puede acoplar bien a lo que hemos venido estudiando. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hasta ahí está bien que el Señor añada bendición a su palabra junto con los demás comentarios que se van a realizar en esta tarde-noche. Amén. Hermanos, como dije anteriormente, continuamos esta bella epístola de Pedro. Y lo primero que quiero resaltar es cómo comienza el versículo 8. Finalmente, pareciera que el apóstol Pedro está como llegando a una conclusión, a la parte final, y comienza con esta palabra. Al final, finalmente, sed todos de un mismo sentir. El martes pasado habíamos recalcado la palabra todos, que ahí nos debemos ver involucrados todos y cada uno de los hijos del Señor, que son genuinos creyentes, que ninguno en esta tarde, noche, o que ninguno que nos oiga pueda decir que es que eso no es conmigo. No, es con todos. Sé todos de un mismo sentir. Y aquí hemos hablado que la palabra sentir es un mismo pensamiento. Recordemos lo que nos ha enseñado Filipenses 2:5. Tener en nosotros este mismo sentir que tuvo Cristo. Es la misma palabra aquí. Pero una cosa que me llama la atención es todas estas características, hermano. Sentir, contenalmente, misericordioso, amigable, y continúa en el versículo 9. Uno pudiera llegar, bueno, es que son palabras unas tras otras, pero va más allá. Estas palabras tienen el lugar indicado, en el momento indicado. En pocas palabras podemos decir que están perfectamente colocadas. Y uno llega a poder pensar, ¿por qué la primera es de un mismo sentir? Hermanos, si no tenemos el pensamiento o el sentir de Cristo, no vamos a poder ser compasivos. No vamos a poder amándonos fraternalmente. No vamos a poder mostrar misericordia. No vamos a poder ser amigables. No vamos a devolver bien por mal. Al contrario, puede haber en nosotros, como dijo su santa palabra, éramos hijos de ira. Pero ahora, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra alma, hay un cambio completamente en nuestra vida. Por lo tanto, debemos tener este mismo sentir que hubo en Cristo.
no devolviendo mal por mal, dice el versículo 9, ni maldición por maldición, sino al contrario. Y hermano, estos versículos 8 y 9, ¿a quién vemos aquí? No vemos al Señor Jesucristo. Y lo que me llama la atención es que Él hizo todo esto constantemente durante toda su vida. Y debemos ser imitadores del Señor. Su misma palabra también lo dice. Entonces, ojalá un hermano pueda hablar de todas estas características, lo que significa. Cada acción que lleva a estas características son acciones diferentes que debemos implementar en nuestra vida si hasta el sol de hoy no la hemos implementado, porque son características de Cristo. Por lo tanto, deben ser características de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Pero continúa. Dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Qué contraste? Habíamos dejado atrás en el capítulo 2 estos contrastes. ¿Qué es lo que éramos antes y a dónde estamos ahora? Bueno, aquí heredases bendición. Antes éramos hijos de ira, pero ahora fuimos llamados para heredar bendición. El versículo 10 continúa y dice, porque el que quiera amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua. Habíamos hablado el martes pasado de un proverbio que habla, que indica, el que guarda su boca, su alma guarda de angustia. Pero aquí, hermanos, quisiera detenerme por unos breves segundos en esta palabra refrene su lengua de mal. Pero aquí la palabra refrenar, ¿sabe? No es simplemente frenar, no, aquí es refrenar. Es como tener un doble seguro. Es como estar asegurado de tener la lengua donde debe estar, cuidándola. Y si vamos a Santiago, hay una expresión que da temor, pero Santiago dice, la lengua es un fuego. Fuego es nuestra lengua. ¿Cuántas veces podemos hablar y decir todo lo que por un momento, quizás teniendo rabia, ira, contienda en nuestro corazón, y podemos incendiar completamente un fuego, completamente un bosque por nuestra lengua? Mira, hermanos, refrenar la lengua del mal. Que el Señor nos ayude, porque una característica del fuego es que una vez que devora, una vez que llega al objetivo de agarrar cualquier cosa, esa cosa, ese objeto, no vuelve a ser el mismo de antes. Por lo tanto, con nuestra lengua podemos hacer mucho mal a nuestros hermanos en la asamblea, en la congregación, a nuestros pastores, a los ancianos de la asamblea, a cualquier hijo de Dios genuino creyente, desde el más pequeño hasta el más grande, según nuestros ojos, nuestra impresión. Podemos herirlo y no va a volver a hacer lo mismo después de eso. Pero continúa y dice, y sus labios no hablen engaño. ¿Cuántas veces tomamos con liviandad decir mentira, aunque sea pequeña? Bueno, aquí la palabra del Señor, hermano, nos está reprendiendo. Sus labios no hablen engaño. Y aquí la palabra hablar, no hablen, es algo constante. Es una característica que se puede volver a nosotros. Y podemos tener esta característica sin querer y podemos implementarla en nuestra vida. Pero el versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Quiero volver a emparentarlo con el versículo de Proverbios que leímos. Dejar la simpleza. ¿Cuántas veces debemos dejar tantas cosas atrás y vivir y andar por el camino de la inteligencia? Pero aquí también quisiera ver el precioso versículo de Hebreos 4 y 12. Seguid que la paz con Dios y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y uno puede pensar, ¿por qué ese versículo primero habla de paz y después santidad? Oh, hermanos, es que no podemos tener santidad en nuestra vida si no tenemos paz.
Un hermano no puede tener o no puede ser santo completamente, su vida no puede estar en santidad, como lo dice la palabra del Señor. Si constantemente podemos estar involucrados o constantemente con nuestros hermanos, llenos de contienda, buscando una cizaña. No, aquí dice, busque la paz. Pero después, ¿qué? Cuando la encontramos, ¿qué vamos a hacer? Seguirla y sígala. Y aquí está el versículo 12, qué precioso. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y aquí la idea es unos ojos fijamente, viendo a quién, a los justos. Volvemos a Proverbios, ¿qué es lo que nos dice? La oración de los justos es su gozo. Pero ese mismo capítulo 15 de Proverbios, versículo 29, ¿qué nos habla? Él oye la oración de los justos, de tal manera que sus oídos están atentos a sus oraciones. Y aquí quiero resaltar que está en plural, sus oraciones. Vemos anteriormente en el versículo 7, vuestras oraciones no tengan estorbo, pero aquí dice, sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuántas oraciones podemos tener levantando nuestras manos santas, sin ira ni contienda, vasos limpios para que Él nos pueda utilizar? Bueno, Él va a estar atento a todas, hermanos, a todas nuestras oraciones, aún la que sea breve, la que estemos caminando y ni siquiera cerremos los ojos y no estemos en la vida. Señor, ayúdame, aún a la oración más pequeña, Él va a estar atento. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. De tal manera que con estos breves comentarios, el estudio queda abierto, que el Señor nos ayude, bendiga esta hora y la prospere en nuestros corazones y sea de edificación para el pueblo del Señor cada pregunta, cada comentario. Bueno, hermanos, quizás un comentario breve es que, como ya hemos escuchado a nuestro hermano don Teniel, el verso 8 pareciera que ya está llegando al final del propósito de la primera parte de esta carta, que en esta sección por lo menos ha hablado a todo tipo de personas, a los trabajadores, a los empleadores o esclavos y jefes, a los esposos, a las esposas, y ahora va a decir como una conclusión final, pero yo quisiera solamente destacar la última parte o frase del verso 9, que dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Fíjese que esa expresión el apóstol Pedro la introduce para animar, para motivar a los creyentes a poder cumplir, a poder aspirar lo que ha dicho anteriormente, que son las palabras que nuestro hermano Keniel ha dicho, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, algunos traducen humilde, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, hablando bien, sabiendo que. Y este saber que es lo que a nosotros nos debería de motivar. Y Pedro utiliza esta expresión sabiendo.
porque quiere que nosotros tengamos en mente esta verdad, que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Cada uno de nosotros que no tenía ningún derecho a nada, fuimos un día llamados, y no solamente llamados en el sentido de ser salvados, sino que también nos fuimos hechos herederos de gran bendición. En el capítulo 1 ha hablado de la herencia, ya el apóstol Pedro, pero teniendo eso en mente, el apóstol Pedro dice, yo quiero que no se olviden nunca de esto, que recuerden esto, que han sido llamados para una herencia incorruptible, dice en el capítulo 1. Y eso debería de motivarnos, hermano, a cumplir lo que ha dicho anteriormente, a anhelar ese amor, esa unidad de propósito, una unidad de propósito, un amor fraternal, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, sino que bendiciendo. Entonces, las glorias que nos esperan nos motivan, nos dan un aliciente para vivir en este mundo como el Señor quiere. Para algunos resaltará la expresión que encontramos en los versículos 10, 11 y 12. Sin duda alguna, al leer esta porción, todos somos llamados a considerar esa, permítanme la expresión con reverencia, esa oferta que el mismo Dios del cielo está haciendo. Querer ver días buenos. Dice el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuánto de lo que estamos presentes en esta reunión y cuánto de lo que escuchamos en esta noche queremos ver días buenos en nuestras vidas? ¿No es verdad que al leer esta porción salta de nuestro corazón un anhelo ferviente y una rogativa a Dios de que eso sea con nosotros? Ver días buenos. Pero el mismo Dios del cielo está diciendo la manera como podemos ver días buenos en nuestras vidas. Y es, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Quiero resaltar, y de manera personal, sé que muchos pueden dar una mejor interpretación de estos versículos, pero pensando en cada uno de nosotros como creyente y también en nuestros amigos que no son salvos, aún no han tenido una experiencia personal con Dios, con Jesucristo. Quisiera que usted fijara sus ojos en ese versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. El Señor Jesucristo en sus días de ministerio terrenal en este mundo, Él pudo decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesucristo está ofreciendo una paz completa, absoluta y eterna. Es esa paz que Dios está mencionando en este versículo que hay que buscar. Hay que buscar con vehemencia, hay que buscar con interés, hay que buscar con urgencia y seguir esa paz. Solo de esa manera, encontrando a Jesucristo de una manera personal, confesando nuestros pecados, dejando de hablar el mal, dejando de hablar engaño, apartándonos del mal y haciendo el bien. Solo así
Solo así podremos ver días buenos en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y a todos los que escuchan y aún nosotros, hermanos, también en nuestras vidas anhelemos y busquemos esa paz continuamente, no separarnos de nuestro amado y bendito Salvador, siempre permaneciendo allí cerca, junto a la cruz, donde un día fuimos redimidos. Ojalá ese sea nuestro vivir diario, buscar la paz y seguirla. Quería comentar brevemente también que hay algo que se destaca en esta carta, en el versículo 15 del capítulo 2, ya lo vimos en otra ocasión, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y donde estamos estudiando hoy, versículo 11, apártese del mal y haga el bien. Y versículo 13, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hay una exhortación, se repite aquí en varias oportunidades, de hacer el bien, y es algo que debe caracterizar al creyente, el hacer el bien. En Venezuela hay un dicho de hacer el bien sin mirar a quién. Y para nosotros que hemos creído en el Señor, nosotros siempre debemos estar examinando que lo que hagamos sea para bien, que sean de beneficio. A mí me llama la atención lo que dice el versículo 8 y 9, porque hace referencia también al ejemplo del Señor. Versículos anteriores habla en cuanto al sufrimiento del Señor y dice que mientras le maldecían, Él no respondía con maldición, Él estaba haciendo el bien. Entonces es un ejemplo que nosotros debemos seguir, refrenar nuestra lengua, nuestros pasos, medirlos bien, y es como una continua observación de nuestras acciones a diario. Entonces nosotros como creyentes, apartarnos del mal y hacer el bien. Estoy viendo, hermanos, que hoy con todo este tema de la LGTB se ha distorsionado todo lo que es el bien, y con lo que es el comunismo, el socialismo, han distorsionado lo que es el bien. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Pero qué bueno es que nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual es viva, es eficaz, y ella siempre nos va a guiar a la verdad y nos va a mostrar lo que es el bien, lo que es correcto, lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces debemos apartarnos, identificar el mal y apartarnos de él, no quedarnos allí, apartarnos y actuar en bien. Es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Solamente comentar esto, hermano. Otra cosa, hermano, que podemos ver también en ese versículo 8 y 9, es que en verdad vemos al Señor en todas esas características, pero ¿por quién o hacia quién Él tuvo esas características? No fue por nosotros, no se mostró compasivo, no nos amó, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final, no se mostró misericordioso, no fue amigable, o como dijo nuestro hermano Ale, muchos traducen esa palabra como humilde, en verdad no fue humilde. Él nos deja todo el tiempo ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir esas pisadas.
Pero también estoy pensando en esa palabra maldición y bendición. Nos han enseñado que la palabra maldición quiere decir hablar mal constantemente. No detenernos un momento, sino constantemente pensar y hablar mal. Entonces, eso no debe ser una característica del creyente, sino por el contrario, bendición. Versículo 9 dice, bendiciendo, hablando constantemente bien de nuestro Señor, de lo que Él hizo en nosotros y aún de nuestros hermanos. ¿Cuántas lecciones podemos sacar aquí y que muchas veces podemos proferir palabra en contra de los hermanos y no refrenar nuestra lengua, sino que debemos hablar bien? Y que si, como la misma palabra del Señor nos indica, si tenemos algo en contra de nuestro hermano, es mejor a sola con él. El Señor le agrada eso. Pero también esa palabra, fuiste llamado para que heredaseis bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, para tenerlo en cuenta y que el Señor nos siga ayudando. Estaba recordando que el Señor en su ministerio, comenzando su ministerio, allí en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas es que él expresó es, bienaventurado aquellos pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al inicio de su ministerio, las bases de su reino, él está hablando de aquellos que buscan la paz, serían llamados hijos de Dios. Y creo que la porción que estamos estudiando en esta noche nos lleva a eso, a buscar la paz, como dice el versículo 11. Pero hermanos, qué difícil es hablar de paz en tiempos de guerra. Cuando todo se contradice, se cuestiona. Como expresaba nuestro hermano, muchas veces se levantan personas irreverentes a hablar en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Vivimos en un mundo de convulsión donde no hay paz. Pero estamos ahora aquí nosotros como hijos de Dios llamando a ser pacificadores. Si nos detuviéramos solamente en el versículo 8, sería un poco más sencillo tener la paz. Si fuéramos de un mismo sentir, compasivos, nos amáramos, fuéramos misericordiosos y amigables. Pero en el versículo 9 nos da a entender que esa paz puede ser atacada, tanto externamente como internamente. Habrán personas que pagarán mal por bien, como hicieron con el Señor Jesucristo. Habrán personas que maldecirán sin motivos. ¿Cuál será nuestra respuesta? El hombre, dice la palabra de Dios, que habla de la abundancia de su corazón. Como creyentes, ¿qué abunda en nuestro corazón? Cuando somos ofendidos, cuando somos atacados. Aquí está el Señor nuevamente recordándonos que debemos buscar la paz y seguirla. Efesios capítulo 2, versículo 14, expresa explícitamente, Él es nuestra paz. Ya tenemos la paz. ¿Quién personifica? Nuestro Señor Jesucristo es la paz. Ya otro hermano refería los versículos anteriores, la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando le maldecían, cuando le herían,
cuando le afrentaban. De manera que nosotros, si quisiéramos tener de alguna manera algún pequeño éxito en esta búsqueda de la paz, tenemos que mirarlo a Él. ¿Cuál fue su vida, su comportamiento, sus actitudes, sus expresiones en este mundo? Y seguirle. Nuevamente el versículo que hemos estado estudiando llega a nuestras vidas cuando dice que nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es nuestra paz y debemos seguirlos. Fíjense que como bien se ha dicho, esa expresión seguir la paz es perseguir. Y es perseguir porque el contexto que está hablando es de persecución. Y así como a los cristianos se les persigue, y pareciera que cuando nos persiguen arrancamos tan rápido que se nos quedan todas las cosas y actuamos como de la primera manera que nos pillan, entonces está diciendo que nosotros tenemos que perseguir la paz. O sea, de la misma manera que a nosotros nos persiguen con esa insistencia, nos están respirando aquí, en el oído nos están respirando, que si nos demoramos un segundo más nos pillan. Dice, de esa misma manera que nos persiguen a nosotros, tenemos que perseguir la paz. Y una vez que la persigamos y la tenemos que afirmar, agarrarnos de ella y que no se nos vaya. Porque pareciera que tanto esfuerzo para perseguir algo y después pareciera que cuando la encontramos se nos escapa de las manos, se nos evapora, tan fácil. Nos cuesta tanto perseguir y cuando lo encontramos se desaparece tan fácilmente. Entonces la idea es perseguir esa paz y quedarnos ahí, anclarnos ahí, porque nos va a servir en los tiempos malos, en que cuando hay tiempos malos, da la idea de que hasta nos da rabia que nos pregunten cómo estamos. Respondemos de mala manera. Todo nos cae mal, hasta que nos miren mucho. Entonces dice, persigan la paz y quédense ahí. Y después va a decir, al verso siguiente, nos va a hablar de cosas bien prácticas para nosotros que entendemos bastante bien en cuanto al Señor. Dice que los ojos del Señor y los oídos del Señor. Entonces, otra vez nos va a motivar para que nos demos cuenta que no solamente el enemigo nos está acechando, sino que también el Señor está con nosotros. Sus ojos, sus oídos. Y al contrario, el rostro del Señor, esa cara, diríamos nosotros, esa cara enojada, porque habla de ira, está contra los que actúan de mala manera, contra los perseguidores en el fondo. Entonces, otra vez motiva al apóstol Pedro para, en tiempos malos, mostrar esa característica cristiana del nuevo nacimiento que cada uno tenemos.
Esas dos, hay dos palabras en el versículo 12 que llaman la atención. Comienza diciendo sobre los justos. La idea es que esté ahí fijamente, pero la otra palabra es atentos, esperando, como deseando que hablen, que él está esperando a las oraciones, pero dice atentos a sus oraciones. De tal manera que para afirmar lo que dice nuestro hermano Ale, sus ojos, sus oídos, pero ¿de qué manera están? Primero, de buena manera, pero también segundo es que atentos, como hay una expresión que me gustó mucho cuando yo llegué aquí a Chile, que lo dicen mucho, dice al tiro. Bueno, es como esa idea así al tiro, está pendiente constantemente de esas oraciones. Y quiero hablar un poco de la bendición, hermano, que tenemos, que aquel todopoderoso a quien podemos llamar Padre, está atento, está pendiente de todas y cada una de nuestras oraciones. Cuando uno está quejado, afligido, lleno de esos días malos, como dijo nuestro hermano Ale, ahí podemos derramar como aquella Ana, nuestro espíritu delante de él y él está allí atento a nuestras oraciones. Entonces, que el Señor nos ayude a valorar eso y a apreciarlo y después de cada oración decirle, Señor, gracias. Gracias porque me escuchas. Bueno, hermano, creo que ya estamos en hora. Si Keniel puede decirnos dónde queda el estudio, hermano, termina con oración.